la otra voz, de la propia directora de secundaria, Jennifer Cherro. Estamos chequeando el audio, pero bueno, porque así ya después con las dos voces es más fácil para ustedes, bueno, tomar lo que quieran para debatir. Y de hecho, vos tenés hoy, aparece en titular de voces que sale los jueves, una nota con el propio Silva. Robert Silva. Perfecto. Así que información no va a estar faltando en este estudio. ¿Está todo listo? Todavía no. Bueno, entonces mientras la buscamos, empezamos por ahí, ¿te parece? Vos directamente entrevistás a Robert Silva y escuchás las incertidumbres que tienen desde la oposición. ¿Qué te falta? ¿Te cierra? ¿No te cierra? A mí lo que no me cierra es la mentalidad de no cambiar nada del status quo que existe a nivel educativo desde hace decenas de años. ¿Tá? Porque lo dijo la propia diputada Galán. Galán es, entre otros, es una más de tantos que hoy están en el Parlamento que eran como estudiantes o profesores jóvenes, opositores a la reforma Rama, que le dieron con el mazo y con la porra. Sí. Y hoy bueno, pero eso le pregunté, ¿cuándo hubo una reforma que se hiciera con tranquilidad, pero que se hiciera? Nunca. Claro, y aparte, generalmente siempre se opone a todo lo que sea. Y la corporación docente, no los gremios, no los docentes, la corporación docente no quiere que muevan nada. El status quo por sobre todas las cosas. Entonces, yo siempre el ejemplo que a mí me rechina, y lo dije una y lo voy a seguir diciendo 1000 veces. Ninguna organización de ningún tipo, ni pública ni privada, puede funcionar si vos todos los años tenés la posibilidad de cambiar el personal. Y los profesores eligen por un año sus clases. Entonces, díganme con la mano en el corazón, los que están viendo, si en su trabajo les cambian todos los años el personal, van a hacer que esa empresa funcione, o esa organización, o ese instituto, o esa ONG, o lo que sea. No funciona. Y el tema de la elección de horas es un tema que parece que fuera matar la vaca sagrada. Se han opuesto y ahora FENAPES quiere anularla porque no sé qué, y martes, sí. Bueno, les aviso que en el 2024 me dijo Robert Silva que va a ser generalizado para todo el país, porque recién en el 2023 es para algunos, va a ser 100 centros nada más y 6 departamentos. En el 2024 va a ser para todos. Yo creo que están cambiando la educación en forma muy suave. Tendría que ser muchísimo más profunda, porque aparte uno siempre escucha los problemas de los docentes y no sé qué. El centro de la educación son los niños. Bueno, ¿viste el objetivo son los niños. Ahora evocan la preocupación de los padres. Sí, los padres, porque hay que meter padres, me quiero decir. En realidad lo que hay es una cuestión de que no me cambien nada. Bueno. Ninguna. Pero aparte de entender, no es este gobierno, ¿eh? Porque a los gobiernos del Frente Amplio también hicieron la vida imposible. Sí, basta acordarse. A Tabaré, a Mujica, a todos. Sí. Siempre. O sea que no quieren cambiar, dejen todo quieto y en realidad los resultados educativos que tenemos no son buenos. ¿Y qué dice la tapa de voces hoy? Léemelo o mostrarlo. A ver, 42% de jóvenes sin educación. Que si esto no... Fuera del sistema educativo. Hoy hay 42% de los jóvenes que están fuera del sistema educativo. Eso debería ser lo más preocupante para los padres, ¿no? Más que ver cómo van a pasar de grado o qué... Y siempre se habla del presupuesto. Bueno. No hay recorte de presupuesto. Yo eso se lo cuestioné a Robert Silva y me dijo, no hay recorte, no hay... 3 veces se lo pregunté y las 3 veces me lo dijo. O sea que vamos a dejarnos de dar manija. Hay aumento en la alimentación, cosa que también habían desmentido que tú se lo... Sí. Me permiten, vamos, ahora sí tenemos contacto directo con, la directora de secundaria, Jennifer Cherro. ¿Me escucha bien? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Victoria. Muy buenas tardes, muchas gracias por su tiempo. Cherro, en el bloque anterior... Por la oportunidad de poner un poquito de información que dé tranquilidad a las familias. Bien, bueno, justamente le iba a decir, porque en el bloque anterior tuvimos una comunicación con la diputada Lilian Galán del Frente Amplio, que asistió a la reunión en Comisión de Diputados justamente en la que ustedes presentaban la transformación educativa, información sobre ella. Y Galán entiende que hay preguntas que quedaron sin respuesta, cosas concretas que le generaron más incertidumbres que certezas. También incorporó en su preocupación o evocó a padres muy preocupados, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que no se pudo responder a su juicio? ¿O se respondió todo? Primera cosa, decirles que nosotros dejamos compromisos que teníamos para asistir al Parlamento, fuimos con el subdirector general, el profesor Oscar Yáñez, con la directora de Planeamiento, Patricia Kuma, y la directora de Comunicación Social. Llevamos un repartido que entregamos allí a todos los
los parlamentarios para que tuvieran en su poder acerca de la transformación educativa en secundaria. La mayoría de las preguntas se respondieron todas. ¿Qué pasó con las que no? Íbamos con una agenda apretada de 10 a 12, estuvimos hasta 12 y 20 finalmente porque teníamos otro acto de secundaria, pero digamos que quedaron 2 o 3 cosas muy lineales, que quedamos en que lo respondíamos al correo electrónico del presidente de la comisión, que es el profesor Nicolás Lore. Sí, eso lo dijo también, para que sepa que están respondieron. manejando la misma información, también dijo que se habían comprometido en enviar la respuesta por escrito. Bien, y es así. ¿Qué es lo que preguntaba o lo que quedó por responder? Hay un tema de elección de horas vimos. y de eventuales cambios en la currícula para el año que viene, por lo tanto, puede pasar de que se elijan horas ahora y después haya desfasaje con los cambios curriculares del año que viene. Bien, yo voy a decirte lo siguiente. Secundaria fue trabajando muy gradualmente. Y lo que voy a destacar es que todos los subsistemas trabajamos en forma coordinada y conjunta. Primero hicimos el marco curricular nacional, donde establecimos las bases generales, que tenía que tener una educación obligatoria y los componentes de currículo, luego las progresiones de aprendizaje. Posteriormente se hizo en forma preliminar el Plan de Estudio de Educación Básica Integrada, lo que decimos EBI, Sí. Educación Básica Integrada, ¿verdad? Se construye el plan. Después nombramos comisiones programáticas, la mayoría de ellas integradas por inspectores de asignaturas, ¿tá? O sea que estuvo integrada por técnicos e inspectores de los subsistemas, que elaboraron programas preliminares. Es esa palabra tal vez lo que genera incertidumbre, lo de preliminar, es decir, abierto a cambios. Y ahí es donde me imagino yo se preguntarán, bueno, pero entonces esta elección de horas, ¿qué tan bien atada va a quedar con los eventuales cambios? Claro, pero vos pensás, si vos elegís literatura de tercero, te cambien los preliminares de diciembre a febrero, no te varía nada porque ya sabés el contenido del programa de tercero de literatura. Le llamamos preliminares para no llamarle definitivos, porque entendemos que tenemos que hacer otros aportes que puedan enriquecer el programa, pero los programas están hechos. Bien. Sin embargo, yo escuché ayer aparentemente, y les quiero comentar a los que estaban allí, nosotros fuimos serios, fuimos con material, respondimos todo y sentimos que realmente fuimos traicionados en nuestra fe, porque después hay una conferencia de prensa donde se dice que es un caos, que no se sabe hacia dónde vamos, que no fuimos claros en lo que expresamos. Bueno, de todas maneras, Nosotros para que se fuimos quede claros tranquila, en lo que expresamos. para que se quede tranquila, Cherro, Galán no tuvo ese tono en lo absoluto, ¿eh? Me alegro muchísimo, me das tranquilidad, porque la verdad es que Marcó que tiene dudas, señaló, sí, pero apuesta a que van a ser respondidas por escrito lo que faltó. Sí, incluso las dudas que planteó la diputada Galán ayer tienen que ver más con el pasaje de primaria a secundaria que con secundaria en sí. Sí, es verdad. Pero nosotros entendemos, como yo anoté las preguntas, que vamos a cumplir con eso, porque a nosotros nos gusta cumplir con nuestras obligaciones, por eso fuimos al Parlamento como vamos siempre y damos información. Bien. Pero quiero hablar de la elección de horas, si tú me permitís. Sí, porque eso me parece que está siendo así como un poco el centro de atención. Bien, nosotros el año pasado elegimos en 13 departamentos en forma virtual y en 6 departamentos en forma presencial. Este año dimos un paso más y elegimos en los 19 departamentos en forma virtual, porque se comprobó que era una forma efectiva de elegir las horas. Te digo una anécdota. Ayer la profesora que iba con nosotros al Parlamento a las 10 tenía a las 9 que elegir sus horas de biología y 9:30 ya estaba fuera del proceso de elección de horas y pudimos ir al Parlamento sin problema. Eligió sus horas, las eligió virtual y estaba allí como para darle testimonio a los diputados de cómo le había ido en la elección. ¿Les fue bien? Bien, por suerte. Venimos trabajando desde el lunes 12 de marzo y las horas se han dado correctamente. Sí, que circula una información de que el sindicato dice que debemos dejar sin efecto. Sí, esto es reciente ahora, ¿no? FENAPES. Hay confusiones.
con respecto a una información. Secundaria saca un comunicado para dar claridad a los docentes que eligen algunas asignaturas 20 horas, porque es lo que hay disponible, y otras que hay más, eligen 30 horas, más la coordinación. En un intento de darles tranquilidad a los docentes por un párrafo que nos parecía que había quedado poco claro en las pautas, le aclarábamos que tenían que elegir 30 más 2 y 20 más 2, allí se sobreentendió que habíamos dado 28 más 2 o 18 más 2, cosa que no es cierto, y en realidad ninguno de los docentes que ha elegido ni el lunes, el martes o el miércoles ha planteado ningún escrito quejándose, ¿verdad?, sobre eso, porque en realidad no aconteció nada de lo que dice la nota que firma el sindicato. Bien. Entonces, nosotros en secundaria, si tenemos un planteo por escrito en el momento, una situación, vamos a ser los primeros en parar la lección y hacer un nuevo cronograma y reinstalarlo y ponerlo en la web con la antelación que la reglamentación nos pide, que son 48 horas. Fíjense que nosotros, lo digo con orgullo, son nuestros propios funcionarios de secundaria que hicieron todo este sistema de dar las horas. No hablando de eso, contratamos a ninguna empresa privada de informática para hacer eso. Y eso nos da muchísima satisfacción, porque empezamos el año pasado viendo cómo podíamos hacerlo juntos lo hicimos, juntos lo estamos llevando a cabo, y me parece que es injusto decir que secundaria hay un caos en la elección de horas, cuando incluso, quiero que lo sepan las familias, se coordinó con el CFE y se ponen las asignaturas de tal manera que no vayamos a afectar lo que elige CFE, porque si no, ustedes saben que hay gente que elige en secundaria, después elige en CFE, libera las horas, son paquetes de horas interesantísimos, y en vez de tomarlo los profesores efectivos en diciembre o en febrero, las terminan tomando interinos en marzo, ¿verdad? Entonces, hasta eso hemos cuidado, tenemos todo nuestro cronograma, ahora hemos publicado en web para que las familias lo sepan también. Nosotros tenemos 3 oficinas reguladoras, una está en Montevideo, otra está en Maldonado y otra en Canelones. Está en la web para que los padres puedan consultar cuándo y dónde y qué documentación tienen que presentar para hacer las inscripciones en secundaria. Algunas son automáticas, otras no, qué se pide. Eso está en la web de secundaria. Bueno. CES-EDU-UI. Es importante que las familias sepan eso. Sí, muy importante. A veces la comunicación, cuando no es contundente, clara y expansiva, bueno, genera incertidumbres innecesarias, así que bien por eso. Le puedo preguntar otra cosa también que traía a colación la diputada Galán, las dudas sobre... Y esto no es que se esté discutiendo ya a esta altura el tema de si competencias versus contenidos. No. Bien, pero les queda la duda, sí. Los famosos talleres, por ejemplo, física, química y demás, ¿van a ser obligatorios u optativos? Bien, yo voy a decir varias cosas. El modelo curricular que estamos planteando nosotros está basado en competencias que implican una conexión de los aprendizajes entre sí con la vida real, pero tiene un apoyo claro en los contenidos. Bien. Entonces, es un currículo mixto, competencias y contenidos. Competencias, vacío de contenido no tiene sentido. Hacen especial hincapié en la ausencia de ciencias, ¿no? Sobre todo pensando en cómo la ciencia ahora... Física y química son asignaturas que las tenemos a partir del tercer año actual del ciclo básico, lo que sería el noveno el año próximo dentro de lo que es el EBI, ¿verdad? Y nosotros nos hemos dado cuenta de que si uno hace un análisis de los resultados en ciencias físicas o en física o en química, donde los chiquilines tienen más dificultades son en esas áreas de ciencias, ¿ah? Pero nosotros lo que estamos dando la posibilidad a los alumnos a partir de lo que es séptimo y octavo el año que viene, es que tengan la posibilidad de tener en un tramo ciencias y en otro tramo, por ejemplo, expresión musical. En otro de los tramos, comunicación visual. Incluso cuando llegamos a noveno eligen entre comunicación visual y participación ciudadana, por llamarlo así de alguna manera. Entonces, se le dan las horas al docente por todo el año, y el docente sabe que da del 1 al 15 ciencias a la primera parte del alumnado, y en otro espacio, el del número 16 al 30, recibe música.
Cuando llegamos al fin del semestre rotan. Y entonces el alumno que estuvo de primero ciencias va a tener música y que estuvo música va a tener ciencias. Ah, entonces de optativo no tiene nada. El docente gana el sueldo todo el año. El alumno recibe ambas disciplinas y después va viendo hacia dónde va su gusto. Perfecto, pero entonces, para reforzar el concepto, no es que no vas a tener que dar química o física, sí lo vas a dar en otro tiempo, pero lo vas a dar. Y lo vas a dar porque física no se tocó en tercero, ni química se tocó en tercero, o sea, en noveno. Bien. ¿Tá? Lo que se modificó fue ciencias físicas. Además, las asignaturas se arreglaron de tal manera que no pierdan carga horaria. Porque eso es lo que más preocupa a los docentes, ¿no? Te voy a decir algo más para que sepan, porque es algo que escuché que están diciendo por ahí, que los docentes eligen las horas pero que no se saben qué asignaturas van a tener. Y eso no es cierto, porque este miércoles pasado, de esta semana, no, la anterior, ya Codicen nos aprobó la malla de asignaturas que iba a tener nuestro currículo. Entonces nosotros el 7, el 8 de diciembre, impactamos en nuestro sistema informático las asignaturas y una vez que tuvimos todo impactado con la cantidad de horas, que son cerca de 301.000 horas, un piquito más, ahí se abrieron las recién. Empezamos a dar el lunes 12. O sea que los profesores saben lo que van a elegir. Ya saben qué asignaturas tiene el EBI, porque ya está en el documento que está colgado en la web de secundaria. Bien, bien. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo, Cherro. No, gracias a ustedes por la posibilidad de aclarar y decirle a las familias que siempre que tengan una duda se acerquen a través de un correo electrónico, a través de un teléfono, a través de la web, porque también tenemos atención a través de la web, que busquen en la web la información que necesitan, que allí está todo, y que nosotros estamos trabajando muy ordenadamente. Incluso, Victoria, si tú me dejas decirte algo, nosotros para hacer una reforma, pero muy en serio, tendríamos que haber hecho cambios más rotundos. Bueno. Sin embargo, hemos tenido en cuenta, sobre todo nuestro faro, es el alumno siempre, que es por quien debemos trabajar incansablemente. Y decir que secundaria agarró en pandemia esta administración, en 183 liceos se daban tutorías, hoy se dan en los 307 liceos de ciclo básico y de bachillerato, que eso ha impactado enormemente y positivamente, que alumnos que estábamos perdiendo, que yo escuché por ahí en la previa mientras esperaban el teléfono que 42% se desvinculaban. Yo quiero decirles que... Eso lo dijo Robert Silva. Lo dijo Silva, bueno, pero yo voy a hablar de cifras de secundaria, tal vez más específicas. En el año 20 retuvimos y perdíamos el 11,5. En el año 21 el 12,6. Entonces, sobre ese 12,6 hay que trabajar fuertemente para seguir reteniéndolos. Tomamos en el 2020 con déficit en nuestro presupuesto y tenemos un déficit 0, 20, 21 y 22. Triplicamos la cantidad de dinero que se dedica a alimentación y además todos los abriles y septiembre damos una partida de dinero a 209 liceos para que atiendan necesidades que tienen que ver con la alimentación, con el calzado, con la vestimenta, con los talleres. Nosotros estamos trabajando seriamente en pos de lograr una mejor y más educación y sobre todo la educación pública, que son a la que concurren los hijos de los trabajadores y que tenemos que tener bien en claro cómo gastamos cada peso y que impacte positivo en los muchachos. Ese es nuestro principal accionar con el profesor Yáñez desde la Dirección General de Secundaria. Los alumnos primero siempre. Son nuestro presente, son nuestro futuro, son nuestra esperanza. Directora, muchas gracias, de verdad. No, a ustedes, que anden muy bien. Muchas gracias. Panelistas.
Bueno, mira, viste, un poco coincide contigo, si querés, ¿no? Vos decías que la reforma tendría que haber sido mucho más drástica. pero no la hizo. Pero se hace lo que se puede. No, lo que se y puede mirá no. con lo que es, se es puede. voluntad política. En esto es todo voluntad política. Alfredo, Para- ¿qué voluntad política Y cuando... fracasó el frente y están fracasando la coalición. ¿Por de qué? ir a Pero, fondo, de ¿cómo ir a sabés? fondo. Pero ¿cuál sería la voluntad? Yo creo que al revés, quien está fallando acá es, por ejemplo, la oposición. ¿No te parece que sería... Perdón, pará. ¿No te parece que Llegaron sería para mucho cambiar. más... ¿No te parece...? A ver si en esto cambian realmente. Bueno, Alfredo, pero se Hay está... otras cosas que no quiero que cambien, pero en esto me gustaría que se cambiaran. está haciendo un montón de fuerza y me parece que justamente una muestra de voluntad política, la única forma de cambiar esto y de ir para adelante, quizás sin tanta resistencia, sería con una oposición, con un frente amplio que se sentara en la mesa, que marcara las cosas en las que discrepara, pero que fuera para adelante acompañando la transformación educativa también. Pero el Frente Amplio pone... Claro, pero Alfredo hablaba del sistema político. Yo creo que si los partidos políticos trabajaran esto... Los partidos políticos no. En este caso, si la oposición colaborara de manera seria y responsable con el oficialismo, creo que se podría avanzar mucho más porque no sé qué es lo que vos propones. ¿Quién se lleva el premio a la perseverancia? ¿Cómo? ¿Quién se lleva el premio a la perseverancia en estos años de administración de coalición? Silva. Sí. A ver, Robert Silva, por ponerlo como cara visible de la transformación educativa, ha tenido una movilización, y no estoy valorando ni lo que hace Silva ni lo que hace la movilización, pero ha tenido una resistencia imponente. Y Alfredo dice que no se ha hecho lo necesario. No sé qué sería. No lo suficiente. Pero imagínate si hubieran ido más a fondo. Pero ¿cuál sería la alternativa para seguir avanzando con esto, con todas las resistencias, los meses que los guris han perdido de clase? No sé cuál es la alternativa. Yo creo que a ver, Fernando. miedo. No, yo creo que la reforma debería ser, coincido con Alfredo, que debería ser más profunda. Sería bárbaro que fuera más profunda, como la reforma de la jubilación, que fuera mucho más profunda, que no fuera una reforma solo jubilatoria, que fuera de todo el sistema, y que hubiera una reforma del Estado mucho más profunda, que hubiera una cantidad de reformas. Bueno, el Uruguay necesita una cantidad de reformas, pero una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Y a mí me parece que después de 2 años de pandemia, 2021, con todas las clases distorsionadas, un 22 donde las cosas empezaron a acomodar, no nos olvidemos que en febrero, marzo, estábamos con lo peor de la Ómicron en aquel momento, febrero, marzo de este mismo año, o sea que años complejos, complicados, que se empieza a aplicar una reforma en el 2023, nadie puede pretender que en un año se haga una reforma profunda, que se rompa todo lo que está ahí y se inicie de nuevo. O sea, yo entiendo que se hace, creo yo de este tema, obviamente técnicamente, escucho a Galán y me parece que está bien, y escucho a Cherry y también me parece que está bien. Los planteos que hacen, debe haber una enorme cantidad de cuestiones técnicas para analizar. Sinceramente no sé si es la mejor reforma o no, pero lo que sí parto de la base es que necesita una reforma. Que las jubilaciones necesitan una reforma, que la educación necesita una reforma, que el Estado necesita una reforma y tantas otras cosas que necesitan reforma. Entonces un gobierno que se anima en el año preelectoral a encarar una reforma con todos los costos eventualmente que eso puede tener, a mí me parece que es un gobierno valiente que empieza a empujar. Lo otro es... Bueno, los sindicatos son los sindicatos. Ya sabemos cuáles son los sindicatos en este caso de la educación y pero frente cómo van a el actuar. sindicato fue muy compacta la resistencia. Yo digo, el sindicato es el sindicato que además no tiene la más mínima credibilidad, los sindicatos de la educación, especialmente los de secundaria, que están todos imputados por delitos penales y tienen que comparecer a la justicia por haber afanado horas. Está generalizando. Está generalizando. El sindicato, hay como 10 o 15 personas del sindicato que están imputadas, no estoy generalizando, estoy diciendo es información. No es un relato, ni un supuesto, ni nada, es pura información. Nada más que eso, o sea, no es una generalización. O sea que credibilidad tienen cero, pero además no solo tienen credibilidad cero porque le robaron al sistema o porque eventualmente le pueden haber robado al sistema, la justicia lo dirá, sino porque además se han opuesto absolutamente a todo siempre, sea el gobierno que sea, del color y del pelo que sea, siempre. Porque nada que les modifique su statu quo les va a servir. Salvo que la reforma la lideren, la hagan ellos y dirijan la educación, cosa que no va a pasar, porque no va a pasar en un sistema como el nuestro. Mientras no se imponga otro sistema, que esperemos nunca llegue, y el sistema sea democrático y representativo, va a seguir funcionando así. Y del sistema político, yo creo que el Frente Amplio, lo que le sigue faltando al Frente Amplio
es autocrítica, básicamente es autocrítica. El lunes se va a reunir, y esto también es información, el lunes se va a reunir el Frente Amplio para evaluar las transformaciones educativas. El grupo que analizó y que elaboró un informe parte de la base que de los 15 años del Frente Amplio hubo un proceso de mejora continua en la educación, y ese grupo que llegó a esa conclusión está liderado por Pablo Caggiani, que hoy es director del INED, pero lo integran Wilson Neto, Celsa Puente, Héctor Florit y Luis Garibaldi. Son los cuatro rostros fundamentales del fracaso en transformaciones educativas durante los 15 años de Frente Amplio. Entonces, ellos van a hacer la evaluación educativa. A mí me parece que parten de una base errónea, porque además parten de una base que hubo un proceso de mejora continua, cuando todos sabemos que la educación tuvo un deterioro permanente durante todo el periodo. Porque hubo más tasa de repetición, porque hubo menos alumnos en la inserción. Claro, lo basan en 3 pilares. Dicen Plan Ceibal, extensión de educación terciaria, que es cierto, la extensión a nivel del país de la educación terciaria, y mejora salarial. Eso no es una evaluación educativa. El Plan Ceibal en la educación, ¿cómo impactó? Yo no voy a discutir el Plan Ceibal, pero ¿cómo impactó en la educación el Plan Ceibal? ¿Hay alguna evaluación de impacto en la educación del Plan Ceibal? Yo sé que hiciste entrevistas profundas con directores del Plan Ceibal y que de repente tenés alguna información, pero realmente los resultados finales no son buenos, no están avalando un impacto positivo. La extensión terciaria es altamente significativa y es importante. Sin embargo, el 42% de los jóvenes de 19 años, según el semanario Voces, están fuera del sistema. Jóvenes de 19 años están fuera del sistema, o sea que no llegan a la educación terciaria. El 42% de los jóvenes. Es decir, se abrieron centros educativos, se abrieron oportunidades, pero los jóvenes no van. Algo está fallando, definitivamente. Y la mejora salarial, bienvenida sea para los docentes, para los sindicatos y para los que promueven. Bienvenida sea, cuanto más ganen, mejor. Pero tampoco es reflejo la mejora educativa de una mejora salarial. O sea, la evaluación de la mejora continua es tristísima. Es tristísima. Entonces, si se van a basar políticamente en un análisis que hacen Neto, Puente, Florit y Garibaldi, estamos en el horno. Ya partimos de una base. Y lo último que digo, ya para no acaparar demasiado, es que se van a oponer a todo. A todo. Jubilación, reforma educativa, lo que sea, se van a oponer a todo, porque está en el ADN del Frente Amplio. Lo demostraron entre 85 y 2005 y lo vuelven a demostrar ahora. Entonces, si se van a oponer a todo, ¿a qué tenerlos en cuenta? No los tengas en cuenta, dale para adelante, porque si no le das para adelante no hay reforma. Pero tampoco hay reforma sin el involucramiento positivo y la proactividad de sus protagonistas. No es cierto. Anda a hacer trabajar sin ganas a las personas. Y no trabaje, vendrá otro que quiera trabajar. Valeria. No es cierto que no hay transformación, es al revés, es al revés. Si amplías la base y le das opinión a todo el mundo, no hay transformación posible, no hay reforma. Estamos de acuerdo. La reforma la tenés que hacer, se sube el que se sube, el que no se sube, que no se suba. Hay matices. Si no se suben los protagonistas de llevarla adelante. No digo que son los protagonistas de la educación, pero los protagonistas de llevar adelante la reforma son los docentes. Sin los docentes no hay reforma educativa tampoco. Sin los sindicatos, sí. Sin los docentes. ¿Y sin los docentes? ¿Quién se arroga el derecho de representar? Yo no estoy hablando del sindicato. ¿Quién se arroga el derecho de representar a los docentes? ¿Cómo la señora Galán dice, porque los padres y los docentes dicen tal cosa? Ah, mirá vos, la gente dice tal cosa. Cualquier otro viene y dice, los padres y los docentes dicen tal otra. ¿Y yo en varias oportunidades que discutimos reforma de la educación he dicho, a mí esta reforma de la educación todavía no la entendí. Acá vino Robert Silva, vino esta señora que cada vez que viene me cierra menos lo que plantea, porque fue la misma que dijo que no era verdad. Primero dijo que la educación privada iba a empezar, se le iba a dar un año de gracia, digamos, para que pudiera trabajar en prepararse para aplicar la reforma. Después dijo que no dijo eso. Pero no vayas a los detalles, entonces, anda al fondo. No, pero es lo de fondo. No, porque si empezás a mentir y afloje... Yo no te interrumpí. ¿Querés hacer un monólogo y hablar vos solo en el programa? Yo te pongo a Slamovich. ¿Querés hablar vos solo? Vamos a hablar de lo que dijo Slamovich. ¿Querés hablar vos solo? No, habla vos, pero habla de cosas con sentido. Yo hablo de lo que a mí se me da la gana hablar y vos hablaste de lo que vos quisiste. Se te da la gana. Vos hablaste del Frente Amplio, yo qué sé. Pero perdés el foco, querida, perdés el foco. Es mi foco. Vos hablás de tu foco y yo el mío. Perdés el foco. Acá los protagonistas de los que han hablado de la reforma educativa son
la invitada que tuvimos recién. Vas a hablar de Cherro, y Robert no de Silva. Rajoy. Yo también tengo Perfecto. foco. Ella lo que ha planteado son contradicciones sistemáticas. Primero, que se le va a dar el tiempo a la educación privada que no se le da a la pública. Después dijo que no. La realidad es que se le va a dar ese tiempo a la educación privada. Está claro que hay un tiempo para poder implementar los cambios que acá no se tomó. Se va a hacer al ponchazo a partir del año que viene. Hay un montón de dudas que yo tengo para preguntarle a la señora o para preguntarle a Robert Silva, que ni la entrevista que hizo mi querido compañero, que es muy profunda, me las va a sacar, Bueno, ni llamale, tampoco la preguntale. entrevista, porque, por ejemplo, hay publicaciones de varios docentes, no del Sindicato de la Llamale y Educación, preguntale, de antes de varios hablar sin saber. docentes que nos la han mandado mientras estamos debatiendo. Primero con respecto a las ciencias. A mí me sigue sin quedar claro. Me habla de 9º grado. A mí me importa qué va a pasar en 7º y 8º, que sería 1º y 2º, donde sí van a haber cambios curriculares y la ciencia pasa a estar en un segundo plano. Lo dicen los propios profesores de física, ¿De qué porque hablas? ciencia física hace física. Pero bueno, o sea, los profesores de física, no mediante mediante el sindicato de los docentes, sino mediante la agrupación de los docentes de física, han planteado su preocupación en el cambio de la malla curricular. A mí me interesa lo que opinan. Después, lo que tiene que ver con lo que pasa con 6º año. Un montón de grupos que se van a abrir si hay demanda, pero cuando los padres llaman para inscribir, dicen que no va a haber grupo. Por lo tanto, hay sextos que no sabemos en realidad si la gente, si los chiquilines no se anotan porque no se querían anotar o porque en realidad les dijeron que el grupo no abrió. Entonces, a ver, yo entiendo que la preocupación de los padres es válida. No si es 7º, 8º y 9º, o si es 1º, 2º y 3º. Creo que eso es lo de menos. No podemos centralizar en ese cambio el cambio en la educación. Pero hay otros cambios, que ya no es decir si es por competencias o por contenidos, porque creo que ese debate ya pasó. Ese debate se terminó porque se va a aplicar el de las competencias con contenidos, que es parte de la reforma. Creo que hay dudas de los padres que son válidas, que son el momento en que te vas a inscribir y te dicen que no se saben si un grupo va a abrir o no, que lo vamos a ver en febrero, pero en febrero las horas ya las eligieron. Por lo tanto, en marzo no van a tener docentes si ese grupo se abre. Entonces, es como el problema recurrente de todos los años de chiquilines que en marzo no tienen profesor y que tienen que esperar meses para tenerlo y esas materias no se brindan, ¿Y cómo se que van a seguir estando. Bueno, pero vos Entonces, misma le dijiste, el problema recurrente de todos los años. ¿Cómo se vino salvando todos estos pero no años? es que nunca se salvó Y bueno, será un año más que será el mismo tema desafío. es que ahora se plantea pero la eso reforma. no es la reforma educativa. Pero Se resuelve es todos parte, los porque hoy años, estás Victoria, eligiendo todos las los horas años se y te resuelve. dicen que hay un Todos los cambio. años hay clases. Yo no veo el cambio, no, todos los años no hay clases. Se ve que no conoces la educación pública, porque no tienen clase durante meses. Entonces, todos esos chiquilines, que son los que después abandonan, ¿qué chiquilín tiene ganas de ir al liceo y durante 4 meses no tiene docente designado para la materia? O va y tiene una materia y hay 3 materias que no tienen docente designado. Porque eso es lo que pasa en la educación pública. Eso está pasando en los liceos públicos. Y este cambio que hicieron, y lo que decía Cherro con respecto a que los trabajadores de secundaria están orgullosos por el cambio, la metodología es exactamente igual. Entonces, ¿por qué se oponen? Entonces, ¿dónde está? Pero yo no me estoy... Yo estoy No, dando tú mi no, opinión. tú no. Estoy dando mi Obvio que opinión, no hablo de ti, ¿entendés? hablo Entonces, del a mí, la sindicato. verdad, ¿Cuál sería la hay un oposición si están montón diciendo de que se cosas. Hay mantiene? que preguntarle al Es- sindicato. en el momento No me queda de, claro. en el momento de analizar la reforma educativa se traen a colación, asuntos que no forman parte del contenido de la transformación educativa, se ponen sobre la mesa y generan más Lo incertidumbre que y más pasa es caos. que yo lo que ¿Por veo qué es se hace que eso? la currícula y la transformación educativa real no la vimos ninguno. Seguimos porque hablando... hay que experimentarla, porque seguimos- Valeria. ¿Pero cómo la experimentás? Porque, a ver, Haciéndola. yo creo que la currícula ya está Haciéndola, hecha. ¿Y cómo transitándola. Bien, pero tiene que estar en algún lugar plasmada. Está. ¿Dónde está? ¿No escuchaste a la ¿Dónde directora está? Cherro? ¿Querés ir a buscar a la web? No está. Ay, Valeria. No está la currícula. Pueden no entrar, Está. Los cambios no están. programa- Búsquenlo y no están. La base de la reforma educativa no están. Hay titulares y esa es mi preocupación. Ah, para. ¿Entendés? Yo no quiero ver Ahora más lo buscamos a la titulares. pausa. podés buscar Ahora lo buscamos. ¿Entendés? Yo no quiero ver Hagamos más. un ejercicio, si se puede, Yo no quiero producción, ver de más. buscar en la Claro. plataforma No el quiero nuevo ver más programa ahí, titulares. a ver Quiero- qué aparece. Que, quiero por el otro que justamente lado. la directora decía para Miren tranquilizar lo a que las aparece familias, y van a... pueden buscar ahí. Miren lo que Llamala aparece. a Cherro. Miren lo que aparece y lo van a ver. Bueno, pero ahora lo vamos a ver todo. Me parece Sí. genial que se pueda poner en yo pantalla, lo que capaz digo que es, para el próximo el bloque. cambio Llamen a alguien que sepa. del número por el concepto. Esa es la base de la discusión. O sea, ¿ustedes ven lo que estamos discutiendo en realidad? ¿Realmente lo que se discute cotidianamente Bueno, pero yo creo que de es lo la que- reforma de la creo educación? que es lo que se busca discutir.
¿Quién busca discutir eso? ¿Y quién lo está discutiendo? Yo quería hablar de otra cosa, por ejemplo. Estoy esperando para poner mi foco cuando me toque el turno. Porque es lo único que hay en debate hoy públicamente, eso es lo que digo. Claro, ¿Y por pero qué será? ¿Entendés? ¿Y por qué es el será? chiquitaje ¿Por de qué la será? reforma. ¿Por qué se da el debate A en mí ese lo que me sentido? interesa A mí me genera dudas. Una debate de lo que ni quiere siquiera debatir el Frente también. Amplio, Pero el bueno, que ahora estaban cuando me toque responsabilizando lo hoy, planteo. el Frente Amplio, que es el que se lo responsabiliza y se lo ata a los docentes, el Frente Amplio está planteando otra cosa y no está planteando eso como debate de la reforma educativa. Entonces, yo sinceramente creo que al Frente Amplio le costó igual que lo que le está costando a este gobierno poder llevar adelante cambios. No comparto lo que decía Fernando de que no hubieron cambios en el gobierno del Frente Amplio, porque para mí fue una revolución el Plan Ceibal. Capaz que quien no lo utiliza no sabe lo que es el Plan Ceibal. Pero fue revolucionario. Sí. Por fuera de las organizaciones de la educación. Fue yo creo que ahí no hay tanto debate. No salía. Pero fue Y la revolucionario. pandemia fue sí, estoy de acuerdo. Y la pandemia fue el mejor ejemplo de que para qué sirvió el Plan Ceibal. Está pasando hoy con la reforma de Rama. Hoy, hasta quienes se opusieron en su momento, evocan la reforma de Rama como la gran reforma. Escuela de tiempo completo. Ya pasará con esta, en el mejor escenario. Ojalá así sea, porque querrá decir que es buena. Pero es para... Fernanda está con la... perdón, sí, dale, Fer. No, a ver, yo no soy especialista de la materia de educación y sería una atrevida si me pongo a opinar del fondo de la transformación, porque verdaderamente desconozco, para eso están que hablan los que saben. Mi foco está puesto en estas cifras, en las cifras que, reitero, está bueno leer el reportaje de Voces. El 52% de nuestros chiquilines de 15 años no tienen las competencias mínimas en matemática para poder insertarse con éxito a la sociedad. No estamos hablando de una materia, estamos hablando de la inserción a la sociedad. El 45% no tiene ni lectura ni ciencias. ¿Y de verdad creemos que el sistema educativo no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto? Ni que hablar que hay otras variables que influyen en lo que tiene que ver en la educación, en la motivación de los chiquilines y en un montón de cosas. Pero si no empezamos por quien se tiene que hacer cargo de esto, y yo creo en el reportaje el presidente Codicen hace mucho hincapié en ese sentido, de decir, bueno, esperemos que las otras variables se vayan trabajando de otro lugar, pero en este sentido tiene que ser, en este caso, bueno, el Codicen y lo que compete a la educación, quienes se hagan cargo de esto. Y lo que más me alarma a mí es la deserción que tenemos de la educación pública. ¿Por qué? Porque es la única y la gran herramienta igualadora y generadora de oportunidades en este país. Entonces, si no le ponemos foco a esto, y creo que es evidente la necesidad de una reforma, lo han dicho todos, el tema es esa actitud recurrente de... Y que, ojo, no es una actitud que a mí eso es lo que más ruido me hace quizá y es lo que me genera algún tipo de resistencia. Ya hemos vivido a lo largo de este año y del año pasado algunas predicciones apocalípticas de lo que podía pasar en un montón de materias, como por ejemplo, si se aprobaba la ley de urgente consideración. Bueno, ¿se acuerdan aquello de, no para comparar temas, pero cuántas veces escuchamos hablar del gatillo fácil? Habían números que se presentaban, por ejemplo, por parte del Frente Amplio, de la organización política, que mostraban el aumento, que bueno, después se demostró que no eran tal. Entonces a mí esta película a veces lo que me revive es como esas predicciones apocalípticas de lo que va a pasar y que no se va a poder acomodar y que... Y entonces sí, a veces termino encontrando algún tipo de motivación política en este sentido y es lo que me genera ese sinsabor de decir, bueno, nos estamos jugando el gran futuro del país en todo esto y de verdad siento que hay personas que siguen sin estar a la altura. Es una lástima. Creo que se está eligiendo poner el foco en otro lugar totalmente equivocado. El foco tendría que ser atender esto ya, porque es un desastre para hoy, es un desastre para mañana y es la injusticia más grande que estamos llevando adelante con nuestros gurises. Bien. ¿Alguien más? Yo creo que hay que reafirmar que la educación pública es clave. El 85% de la educación es pública en Uruguay, en Montevideo es el 70%. Sí. O sea que, y ahí es donde realmente coincido con Fernanda, ¿no? Es una herramienta igualadora, no suficiente, pero imprescindible. Y una cosa que me dijo Robert Silva y me parece que está bien, por supuesto que hay un montón de causas más. Claro. Económicas, sociales, de todo punto, familiares, de todo punto de vista. Pero no podemos esperar a solucionar todas esas causas, entonces mientras tanto no tocamos la educación. No lo va a resolver la educación, está claro. Que la educación tiene que cambiar de cualquier manera. Y yo creo que el gran problema es el temor que los uruguayos, en general, somos reacios a cambiar. Lo que se comprobó, que las escuelas de tiempo completo son claves, sobre todo en determinados niveles socioeconómicos.
¿tá? Porque los que tienen dinero pueden mandar a sus hijos a colegio privado, que en realidad los mandan y tienen todo resuelto, todo el horario completo, le dan todo. ¿tá? Pero la gente laburante y que no tiene recurso económico muere con 4 horas de escuela pública. Y no es posible funcionar bien de esa manera. Entonces, o apostamos a un cambio educativo en serio y no en la chiquitez. Bueno, los ¿tá? centros María Espíndola intentaban Los centros ir en María, ese claro, sentido. se quedan es una buena cortos, van a ser experiencia solo 60. Claro, pero y es hay una buena 300 experiencia liceos. de este ¿tá? gobierno. Yo creo que también se queda corto, pero se empieza por ahí. No, está. Pero digo, pues yo insisto en que hay que ser más radical de lo que este gobierno no fue y lo que lamentablemente el Frente Amplio fracasó también, porque no le dio la nafta. ¿tá? No enfrentaron la corporación. Bueno, yo espero que este gobierno la enfrente, porque como sociedad necesitamos el cambio educativo. ¿tá? Porque los gurises son en definitiva los que lo precisan, y no los docentes y no sé qué. No me embromen más con el tema de los derechos docentes. Los derechos de los gurises tienen que estar en primer lugar. Primero, Bien. los gurises, siempre. Para que no queden dudas, digo, por si los papás quedaron preocupados entre escuchar a la directora Cherro, escuchar a Lilian Galán y bueno, y algunas de las cosas que plantea Valeria Ripoll, fíjense perfectamente, está en el sitio web los programas, que es los programas preliminares de educación básica integrada, esta famosa versión preliminar, que de preliminar, bueno, ya explicó Cherro, ¿no? Y acá tenés toda la lista de los contenidos, Valeria. Es preliminar. Tenés la lista de los contenidos Sí, publicados, que tú dices que no están. están. Está en la página. Está en la página. Está. ¿Y Pero, entonces? pero va a tener modificaciones en febrero. ¿Quién te lo dijo? Porque hay grupos que no existen al día de hoy y que en febrero, si hay inscriptos, van a estar. Pero Esos acá estamos grupos no hablando están. de currículum, no de grupos, Valeria. ¿Del cambio de currícula? Currícula. Decime ¿Está? dónde está la currícula de los programas que van a ver un semestre una parte y un semestre la otra. El área artística, que junta 3 materias en una. ¿Dónde está la currícula? No está. Mira, hay una cosa que es Aquí- real. Perdón, acá te Victoria. plantean, te los engloban, ¿no? En espacios, científico, matemático, artístico, expresivo y demás. Y adentro cada currícula, ¿no? Pero aparte, que son vamos- las de toda la vida, más algunas innovadoras. Yo creo que la ¿Cuál es lo que aterra? No Pero entiendo. no es un tema de aterrar, es un tema... A ver, a mí no me aterra el cambio. De hecho, yo comparto totalmente que no hay ningún cambio revolucionario, no hay una revolución de la educación planteada en esta reforma. No la hay. Lo que digo es, hay algunos cambios, a mí me generan dudas. Ni siquiera tengo a mis hijos, ni siquiera los planteo por mis hijos. Me generan dudas porque después de lo que nos tocó atravesar mundialmente, me parece que hay asignaturas que se transformaron en fundamentales. Entonces, entiendo que si hay una reforma o una transformación revolucionaria, las ciencias, por ejemplo, por un tema de sentido común y no por experta en educación, las ciencias se transformaron en un baluarte fundamental para los chiquilines. Hoy los dejamos optar. Perfecto, es válido. Los que están llevando adelante la reforma plantean que eso va a hacer más atractiva la currícula para los chiquilines, va a generar menor abandono, no lo sé, lo comprobaremos más adelante. Por lo que digo yo es, entiendo, no se está dejando optar así, nene, querés estudiar, querés zafar de química, entonces no te preocupes, no estudies química, zafada de la mata. No es Bueno, así. yo después de se que- está preparando de otra manera al punto tal que, efectivamente, si tu orientación después va a ir por ahí, vas a tener todo lo que necesitas. Y si no, no lo torturás al chiquilín. Bueno, o a vos te mí cambias. será que yo no, qué sé. a mí no me resulta Pero una aparte, tortura. Pero hay bueno. una cosa que me parece que es clave. La educación va a tener que estar permanente cambio. Y claro. Porque la Claro. sociedad está cambiando. Bienvenidos a la Y si hoy no sabemos incertidumbre. el mundo del trabajo que va a haber dentro de Exacto. 20 No años. están previstos todavía ¿tá? los puestos Bueno, y laborales. Ni esos siquiera sabemos. chiquilines Y que no sabemos están en para el qué mundo sistema prepara con estos 19 gurises. años. ¿Puedo terminar? ¿Dónde están? Sí, dale, perdón, ¿Qué están sí. haciendo? Entonces, y muchos de ellos... Muchos de ellos trabajando. Sí, pero ¿De mal qué? remunerados. Exactamente. Con poca Por eso poca uno- motivación, etcétera, por eso etcétera. uno no puede o estar- víctimas del narco. No puede estar Entonces, A ver, 100% señores, en la información contra. está, simplemente quería dejar Concreto. eso con tranquilidad. La información además que nos toca a nosotros como padres, ¿no? Los docentes tus tienen hijos ya no otros están en la ámbitos. escuela. Mis hijos, bueno, no, hay uno que todavía está transitando. Yo lo que te digo es que a los mí, por los lo docentes menos- tienen otros ámbitos de información. ¿Puedo Pero, decir una cosita? y para cerrar, todo genera incertidumbre, por supuesto. Ahora, Mirá. paralizados por el miedo no vamos a ningún lado, ¿no? La mejor frase para mí con respecto a los cambios en educación la dijo Miguel Brechner cuando lanzan el plan Ceibal. Dijo, esto es cambiar la goma con el auto andando. ¿Tá? Hablando del plan Ceibal, cómo se va a instrumentar. Y acá exactamente lo mismo. Vos no podés parar la educación, la tenés que seguir funcionando mientras vas haciendo los cambios. Por supuesto que va a haber errores, por supuesto que va a haber retrocesos, fallas, modificaciones, pero es lógico. El mundo cambia, vamos a tener que ir cambiando, pero lo que no puede hacer es permanecer una cosa estable, así, estática, que no cambia nada, porque entonces lo que tenemos son los mismos resultados que tenemos hasta ahora, que no son buenos.
sin lugar a duda. Bien. Son Ojalá cuando llegue el momento haya Podría ser consenso o entusiasmo al menos, general, ¿no? Porque tampoco está bueno que sigan dando con el descontento de sectores o particulares. Lo ideal sería que se logre contagiar el entusiasmo general y que se la hagan suya todos, ¿no? Y sobre todo para desde los padres, estudiantes. los docentes. Claro. Los estudiantes, vos tenés Exacto. 12, 13 años y ves que día a día Sí. tus docentes también muestran como una cierta duda o deslegitiman un proceso que tampoco está bueno atravesar. Yo estoy como Alfredo, siempre los chiquines por adelante, siempre. Vamos a hacer una pausa.